La legisladora Paola Cabezas ha criticado con dureza la gestión del actual primer mandatario Daniel Noboa. La ha calificado como paupérrima y sin perspectivas de mejorar a corto, mediano ni largo plazo. Según Cabezas, el gobierno carece de políticas efectivas que aborden los problemas más críticos del país, especialmente en materia de seguridad. Denunció la falta de datos concretos sobre homicidios y otras cifras relacionadas, lo que impide realizar un análisis real de la situación. Además, subrayó la importancia de no obstaculizar la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, dado a que la transparencia es esencial para que el país pueda superar la crisis actual. Vamos a mirar. La legisladora Paola Cabezas ha criticado con dureza la gestión del actual primer mandatario, calificándola como paupérrima y sin perspectivas de mejora a corto, mediano ni largo plazo. Según Cabezas, el gobierno carece de políticas efectivas que aborden los problemas más críticos del país, especialmente en materia de seguridad. Denunció la falta de datos concretos sobre homicidios y otras cifras relacionadas, lo que impide realizar un análisis real de la situación. Además, subrayó la importancia de no obstaculizar la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional, dado que la transparencia es esencial para que el país pueda superar la crisis actual. Para hablar a favor del gobierno, pero no se olviden que esta función del Estado se debe a los ciudadanos. Y si seguimos debilitando y mermando esa capacidad de fiscalización para hacer seguimiento sobre los recursos públicos que deben ir a los ciudadanos, cometemos un grave error. No se conviertan en altavoces del gobierno, que es evidente que hay elementos de inobservancia en el cumplimiento de su plan. Y no son 6 meses que lleva asambleísta Natalie, no son 6 meses, ya lleva 9, ya son bastantes. Y creo que toda persona que asume el poder debe saber a qué se enfrenta y poner la plata y la planificación en las prioridades. En ese sentido, en este pleno se analiza hoy el informe de gestión del presidente Noboa, informe que, dicho sea de paso, es construido con la información de todo el componente de la función ejecutiva. En este sentido, es necesario indicar que la Constitución de la República incorpora a la planificación como un instrumento potente para diseñar el modelo de gestión estatal. Y haciendo un símil, es un motor y termómetro del desarrollo nacional, del ordenamiento territorial y de la gestión del Estado en su conjunto. Pero tal parece que el motor estatal, conducido por Noboa, está averiado y listo para ser chatarrizado por su paupérrima planificación. Dicho esto, están condenados a no poder medir resultados. Resultados, compañeros, que se traducen a no garantizar ni bienes ni servicios a la población y, peor aún, garantizar sus principales derechos, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad. En esa línea me voy a referir al derecho a la vida ligada a la seguridad ciudadana. Ya mi colega Vallejo ha hecho una amplia explicación y felicitaciones por ese trabajo, porque es un trabajo técnico de análisis de datos que ha permitido justamente que la Asamblea Nacional el día de hoy pueda tomar una decisión en torno a la resolución que emita esta comisión. Presidente encargado, la seguridad de este país está siendo dirigida por una ministra. Yo sé que no le gusta esto, pero esa es la realidad: incapaz, incompetente e indolente. No solo lo demostraré así en el momento procesal oportuno del proceso de juicio político que hemos interpuesto a esta pésima funcionaria, sino que me concentraré en este debate en analizar lo que dice el informe de la comisión al respecto. Resulta que este informe a la Nación, analizado y esgrimido por la comisión, me da la razón. Así es, me da la razón. Ecuatorianos, esta gente no está cumpliendo ni siquiera con sus propias metas. Metas flojas y planificadas por ellos. Pero ni ellos pueden cumplir
y lo demostraré. En la página 38 y 39 del informe de la comisión es todo lo que se logró analizar en cuanto a seguridad. Se preguntarán, ¿por qué tan poco? Pues les cuento. Ya es recurrente la obstrucción a la fiscalización por parte de la ministra. No le gusta responder pedidos de información. El resultado de eso, una opacidad de la realidad de las cifras de muertes violentas, de homicidios. No informaron de los resultados del Plan Fénix, ni la inversión estatal en seguridad, ni del fortalecimiento a la Policía Nacional, ni la coordinación de competencias en materia de seguridad con los GATS, ni de qué han hecho con la plata de la subida de los 3 puntitos del IVA. De eso nada. Pero sabe que la ministra en el juicio, pero ¿sabe qué, ministra? En el juicio nos vemos, porque ahí es donde tiene que responder sobre esto. De las 107 metas del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, el Ministerio del Interior es responsable únicamente de 2 metas. La primera, reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de 45,11 en el año 2023 a 39,11 al 2025. Al respecto, el Ministerio reporta a mayo de 2024 3.033 homicidios intencionales registrados en 26 semanas, con un semanal de 117 homicidios, lo que representa el 12,75% de homicidios por cada 100.000 habitantes. Que a decir de ellos, existiría una reducción de menos 18% en comparación al año anterior. ¿Saben qué? Las cifras son otras. Esa información no es completa y no se compadece con la realidad nacional. Cada vez se incrementan las muertes violentas. Tanto es así que las cifras y estadísticas de medicina legal, de DINASER, de la Fiscalía General del Estado y del INE no son las mismas. Señora, si sus metas no las puede cumplir, por eso afirmo que es incompetente. No es ninguna grosería en decírselo, por cierto. Yo me refiero a su desempeño como funcionaria de alto cargo de este país. Justo ese desempeño es el que deja mucho que decir y el que interpelo, no desde lo personal. Yo no llamo al odio, jamás. Le estoy diciendo cuáles son las inobservancias que no ha ejecutado usted desde su cargo. No solo basta decir dejar constancia y dejo constancia de mentiras. Póngase a trabajar, a coordinar con los GATS para fortalecer el eje preventivo de seguridad, a evitar la zapada que quieren hacer con las cámaras del ECU 911, intentando limitar a través de un decreto ejecutivo la capacidad de respuesta que deben tener los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, con los ciudadanos. Ahora me voy a referir a la segunda meta, aumentar el porcentaje de afectación de las estructuras de delincuencia organizada del 0% en el año 2023 al 85% al 2025. Sobre la afectación a las estructuras criminales, se reporta 7 afectaciones. Sin embargo, la información no permite determinar el porcentaje de afectación como el indicador lo exige. La comisión realiza una precisión respecto de la última meta, pues aquella propone que lo indique aumentar el porcentaje de afectación de las estructuras de delincuencia organizada. Pero es importante que sepan que el visor de indicadores del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 no cuenta con información respecto de esta meta, ni siquiera de la línea base, es decir, transparencia cero. A todo esto, colegas, hay que hacer notar la nula gestión en la recaptura y captura de los líderes de las bandas. Por ejemplo, Fito se les fugó en sus narices y de esa recaptura, nada. Según información del SNAI, son 130 evasiones de PPLs que van en este año. No solo han sido recapturados 40. ¿Y el resto? Ministra, ni siquiera hay capacidad para recapturar a los PPLs. ¿Sabe por qué? Porque falla todo. Falla el sistema de inteligencia de la policía, que está en abandono, y dicen algunos entendidos que está al servicio de las mafias, y de eso usted no ha dicho esta boca es mía.
No se ponga brava cuando ejerzo mi potestad fiscalizadora. Esa es mi atribución. Y si usted no la respeta, la haré respetar con los mecanismos que me da la ley Tiene un orgánica minuto, estimada legislativa. asambleísta. Gracias. Que me da la ley orgánica de la función legislativa. Porque a diferencia de usted y del resto de ministros, ustedes están allí por voluntad del dedo del presidente. Yo estoy aquí por la voluntad de los ciudadanos y a ellos, y sobre todo a los hermanos, a la gente de mi provincia de Esmeraldas y del país, nos debemos. Por ello, apoyo las conclusiones y recomendaciones sobre este tema en el informe de la comisión. La grave crisis de inseguridad que atraviesa el país debe ser priorizada e incorporada en las metas relacionadas con la seguridad integral, misma que contribuirá a superar la dolorosa realidad que atraviesa el país. No más excusas. En su intervención, Paola Cabezas también puso énfasis en la situación de los PPL, personas privadas de libertad, un reflejo de la incapacidad del sistema para ofrecer soluciones integrales. La legisladora señaló que la falta de una política de seguridad efectiva está vinculada a un sistema de inteligencia inoperante, lo que agrava el panorama general. Esta ineficacia, añadió, no solo se manifiesta en la gestión de las cárceles, sino en la ausencia de acciones concretas para garantizar la seguridad ciudadana. Según Cabezas, las fallas del gobierno no solo frenan el progreso del país, sino que profundizan la crisis. Jacqueline Acosta informó para Hechos Ecuador. En su intervención, Paola Cabezas también puso énfasis en la situación de que los PPLs, personas privadas de libertad, un reflejo de la incapacidad del sistema para ofrecer soluciones integrales. La legisladora señaló que la falta de una política de seguridad efectiva está vinculada a un sistema de inteligencia inoperante, lo que agrava el panorama general. Esta ineficiencia, añadió, no solo se manifiesta en la gestión de las cárceles, sino en la ausencia de acciones concretas para garantizar la seguridad ciudadana. Según Cabezas, las fallas del gobierno no solo frenan el progreso del país, sino que profundizan la crisis.